rojo mexicano. Y recordarán uno de los casos más célebres de la nota roja en México, ocurrido en 1971. Esto en la colonia Portales, donde Trinidad Ruiz Mares vivía una verdadera pesadilla. Su pareja, que además tenía muchos detalles por donde quiera, la golpeaba a ella y a sus hijos, y ella decide acabar con esa situación. Él era grande, muy alto, muy fuerte, y era, creo, peluquero, no estoy seguro, ¿sí? Bueno, pues eso era. Y ella un día, pero muy a lo rústico, no era una especialista como asesina, hace las cosas muy rústicas y le caen. Juan Carlos Onetti es el de Santa María, espléndido escritor. Pues ella es mejor conocida como la tamalera. Y eso hacía tamales. El hombre la golpeaba y la dejó ahí cerquita el cadáver. Durante varios días empezó a apestar la situación y de ahí en adelante, pobre mujer. Pero, ¿cómo la descubren? ¿Lo recuerda? En la basura. No, en un tamal salió un dedo. Ah, caray. Sí. Sí, alguien descubrió algo que no debía estar en un tamal, como un reloj. Sí. Sí, porque el cuerpo, como dice Tomás, efectivamente lo tiró a la basura. Y hasta que empezó a oler y las tradicionales moscas, es cuando lo descubren. Pues esta historia estremecedora, que en su tiempo fue un escandalazo, lo proyectará Canal 11 en un programa de media hora en esta serie llamada Rojo Mexicano. Y el día de hoy, la historia de María Trinidad Ruiz Mares. Ni de broma me voy a desvelar nomás para ver los sufrimientos de esta mujer, porque yo estoy de su lado. El tipo no merecía más que la muerte. Pero no. Pues mañana es sábado, se puede levantar tarde. Mañana tengo programa. Yo donde más trabajo, y como más trabajo, es sábados y domingos. Así que mañana empieza mi trabajo. Bueno, entonces duérmase hoy todo el día y se levanta a verlo a las 11. Pues ya conozco la historia y hasta conozco los titulares de primera plana, la facha del individuo, que también fue luchador a propósito. Sí, era un hombre fuerte. Sí. Por eso era tan abusivo también. Sí. Y también los débiles somos machitos y abusivos también, más que sabemos con quién nos ponemos. Carlos Durán Zamora, de 76 años, en Tlalpan. El caso de la tamalera fue muy famoso en los años 70. Y todo lo que hablaron es erróneo. Lo digo porque yo fui el Ministerio Público de este caso. El cuerpo se encontraba en un costal, sin cabeza. Supimos quién era por las huellas digitales. Era una persona que acababa de salir de Lecumberri. La cabeza la querían para hacer los tamales. Efectivamente, la persona era tamalera, pero lo único que alcanzó a hacer fue hervir la cabeza. La encontramos antes de que preparara estos tamales. Bueno, pues es que ha pasado tanto tiempo. Yo me acuerdo muy bien de el detalle del dedo, que incluso en la época en que sucedió lo del dedo en el tamal, se publicaba, pues así era. Sí, fue. Así era. Se publicaba, no sé si el Alarma o el otro. La Alerta. El Alarma o el Alerta, pero recuerdo la portada. Sí. Y lo curioso, hay que notar esto, todo el escándalo que produjo en México ese crimen, y ahora Marcos Hipólito nos dice 13 cadáveres en Puebla, y sin que nada ocurra. 13 cadáveres en donde algunas cabezas están desprendidas del cuerpo. Entonces, era otro México. Sí, sí. Y esos casos, como seguramente ustedes lo recuerdan también, cuando la prensa publicaba
el primer autoviudo del año. Y era de 8 columnas. Sí, y autoviuda también. Sí, claro. El primer autoviudazo del año. Así y es que la página roja, toda la información en ese sentido era muy limitada. Sí, yo conocí a una autoviuda así célebre de la prensa y de todo esto, doña Lola, era vecina de allá de Lindavista, y mató a su marido porque el marido quería matar a su hijo, el cual a su vez andaba con la novia del papá. O sea, el papá empezó a andar con una muchacha joven, entonces la vio el hijo y empezó a andar con ella. Entonces el papá sacó el cuchillo o algo y fue a por él. Que sale doña Lola, que era grandota, y paz, le dio. Sus balazos. Vivían allí en la esquina de la calle Lindavista con Insurgentes Norte. Con razón. Te conoces la historia de Peapa. Éramos vecinos, entrábamos a su casa. Doña Lola. Y luego Eran grandotas, pues fue a dar al bote. Ella. Pero finalmente... ¿Y la novia de los dos? Finalmente, pues la soltaron al poco, porque pues estaba defendiendo a su hijo. Claro. ¿Y quién se quedó con la muchacha? Pues otro. Pues yo creo que el hijo. Yo creo que a largo otro. plazo. Eso de veras era como para película. Y es que el incidente como que rompió la amistad entre las familias. Sí, ligeramente debe haber. Hay una película, no termina igual, ¿no? Pero es al revés. Es el hijo el que tiene a su novia y después tiene un romance con el papá. Se llama Obsesión. Obsesión con Juliette Binoche. Y con Jeremy Irons. Sí, es esa historia precisamente. Muy fuerte. Y fue muy famosa en su tiempo. No, había historias que se repetían. Es más, ya lo he comentado antes, cuando había un asesinato así, un delito, hacían una edición especial. Y la anunciaban aquí en el centro de la ciudad. O en las colonias donde ello había ocurrido. Sí. Ah, bueno, claro, sí. Recorrían gritando. Sí. Entérese del caso de la mujer asesinada en la calle Cádiz. No en Cádiz, allí vivía mi... Bueno, en otra calle. Así que sí, pues era una forma de hacer el ruido por el crimen que se había cometido. Ahora son cifras. Eran las redes sociales de aquel entonces, Tomás. Y decían mucho aquel término de pavoroso caso. Un término que fue usado por un par de periódicos del norte, no sé si lo recuerden. Uno en Monterrey y otro creo que en Torreón. El pavoroso caso, así se llamaba. Y era un par de periódicos deslenguados totalmente, así que decían todo lo que las peores peladeces a 8 columnas. Decía, el señor gobernador es un tal por cual. Y nadie le prohibía caso. Hacer eso. Pues aparentemente, sobre todo en aquella ¿no? época. Había uno en Coahuila y otro en Nuevo León. Y Carlos Monsiváis, recopilando los casos más sonados de la Nota Roja, hizo un libro, Los 1001 Velorios, pero tuvo que reeditarlo, agregar algunas historias porque de repente la Nota Roja se volvió la nota normal, la nota de todos los días, y ya no, decía, pues es que ya no me doy abasto, y ahorita menos. Con aquel mató a su madre sin causa justificada. Fue una época distinta a la que vivimos ahora, pero sí, la forma de que todo mundo se enterara, pues era más directa. Ahora las redes sociales extienden la información en unos cuantos segundos y antes los voceadores tenían que correrle. No, y el alarma, sobre todo,
tenía un sentido del humor terrible en sus encabezados. Sí. Aquello de Violola, Violola con una y pistola. Y enterrola. Enterrola. Sí, después el Tri sacó su canción. No, botellita de Jerez. Ah, Botellita, sí es cierto.